Doctora, muy buenas tardes. Somos el grupo 11. Tenemos nuestro tema de investigación, estudio de la arquitectura prehispánica en Lima para la conservación de la huaca de Mangomarca de San Juan de Lurigancho. Los integrantes de este tema de investigación es el estudiante de arquitectura Ramírez Manco Alex John, estudiante de arquitectura Marquina Guarniz Johnny Martín, estudiante de arquitectura Ramos Ábalos Caterín Cristel, y mi persona, Miranda Luz y Ceballos Jonathan. Como nuestro índice tenemos nuestra introducción, el marco teórico y el método. Dentro del método tenemos nuestro tipo y diseño de investigación, categorías, subcategorías, que en todo lo que se va mencionando aquí, vamos a comentarlo más adelante. Siguiente, por favor. Nuestra introducción, en caso de realizar la investigación, en caso de realizar la investigación cualitativa, se considera por lo menos aproximadamente una temática a la descripción de las observaciones respecto a determinada población. Como trabajos previos a la investigación planteada, ¿no? Los cuales serán utilizados para el análisis de datos. Y como vemos, ¿no? La realidad problemática, la formulación del problema, el objetivo general y que lo vamos a dar a continuación, más adelante. Existen no cuentan con el grado de conservación. Han pasado por diversos factores sociales, sociales y urbanísticos, donde es por la falta de identidad cultural por parte de los mismos ciudadanos y pobladores que hay una mala proyección y expansión territorial alrededor de estas construcciones. Además, también tenemos que entender una cosa, que como arquitectura prehispánica nos referimos a la realización de edificaciones elaboradas anticipadamente a la llegada de los hispanos. ¿Qué significa? Que estas edificaciones han sido de una manera no tanto planificadas, de una manera como estamos hablando en este siglo, en este tipo de temporada, sino que estas llegan a ser consideradas en el nivel mundial como grandes construcciones que se impulsaron por las culturas más predominantes de cada región. Siguiente. La realidad problemática a nivel internacional tenemos dos. El nivel internacional, vamos a mencionar al internacional y nacional. En la parte internacional tenemos a México, Puebla, donde se menciona en Cholula, que es el actual estado de Puebla, fue una de las grandes ciudades de Mesoamérica, e incluso que llega a ser muy predominante esto mediante su importante patrimonio arqueológico, que en este caso es una pirámide, ¿no? Al nivel nacional tenemos la Huaca Puyana, que fue un éxito, porque tanto el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Miraflores hicieron esta gestión para que pueda ser como protegido por ello y pueda seguir perdurando hasta hoy en día, ¿no? Siguiente. Y en la realidad problemática vemos también acerca de estos ciertos factores, ¿no? Que encontramos en la zona, como vemos en las imágenes, acerca de la contaminación, vemos la delincuencia, vemos la falta de cuidado, ¿no? Vemos algunos, como comenté hace poco, que esas ciertas entidades que se han encargado de cuidar, han pasado a quedar toda esta zona en descuido y no han podido de alguna manera proteger esta pequeña parte, ¿no? de la huaca de Mangomarca. Siguiente. En la formulación del problema, voy a comentar algo y luego voy a pasar a mi compañera que pueda continuar. La pregunta que formulamos en el problema fue en cuanto a cómo poder contrarrestar con ello y cómo poder ayudar a la vez.
ahora sí mi compañera va a continuar con esta parte de la investigación. Ya. Todo lo mencionado antes nos lleva a formularnos la siguiente pregunta, ¿no? Que sería cómo se realiza la conservación de la huaca de Mangomarca a través del estudio de la arquitectura prehispánica. Como objetivo general, planteamos determinar la conservación de la huaca de Mangomarca, San Juan del Lurigancho, a través del estudio de la arquitectura prehispánica de Lima. En objetivos específicos, tenemos identificar el estado actual de la conservación de la huaca Mangomarca, analizar la arquitectura de la huaca Mangomarca para su conservación, analizar el tipo de riesgo de la huaca de Mangomarca, reconocer los criterios de la arquitectura prehispánica en Lima, determinar la influencia de la arquitectura prehispánica a nivel urbano, determinar la frecuencia con la que los habitantes se identifican con la conservación de la huaca Mangomarca. Y por último, identificar los factores que influyen socialmente para la mejora de la huaca de Mangomarca a nivel urbano. Ya, en cuanto a la justificación, tenemos en justificación práctica, esta investigación nos ayudará a, a tomar las consideraciones necesarias para una buena conservación de la huaca Mangomarca. En justificación teórica, gracias a este estudio vamos a incluir aspectos teóricos que corresponden al aporte de los elementos de la conservación. En justificación social, gracias a los resultados obtenidos, se van a beneficiar la población, ¿no? Gracias a la educación que van a tener de cómo deben cuidar y conservar los espacios de la zona monumental, y generando a la vez una ganancia visual gracias al nuevo paisaje que se va a crear y económica para el sector. El marco teórico, según Hernández, en 2008 señala que un marco teórico es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente. En el marco teórico tenemos antecedentes, bases teóricas y la definición de términos. En antecedentes internacionales, vamos a hacer un resumen rápido señalando el caso más que se adapta a nuestro tema, que sería el caso de Ecuador, en donde Plaza elaboró un informe técnico titulado Mantenimiento y Conservación de Muros en los sectores Agyahuasi y Gran Canal del sitio arqueológico Pumapungo, en Ecuador, el cual tuvo como principal objetivo disminuir el riesgo estructural mediante la aplicación de acciones específicas para mejorar el estado de conservación del parque Pumapungo, a lo cual se obtuvieron resultados favorables, cumpliendo todas las expectativas con éxito, y finalmente el autor concluye que los objetivos planteados al principio fueron alcanzados gracias a la ejecución bajo los lineamientos de conservación adecuados. Ya, en cuanto a antecedentes nacionales, tenemos el caso de Lima, en donde Álvarez en el 2018, en un artículo científico titulado La conservación de la memoria y los valores de los paisajes culturales de origen prehispánico a través de las representaciones. Este tuvo como objetivo investigar para comprender de manera integral el pasado prehispánico de la ciudad. Para ello se requiere la conservación de los sitios para un mejor estudio. Para ello se utilizó un enfoque cualitativo descriptivo, en donde se llegó a la conclusión de que desde el punto de vista de la arqueología se ha perdido un gran potencial para narrar el pasado completo de aquellos restos prehispánicos que han sido destruidos y que aún no han sido estudiados. Pero tomando en cuenta
a los valores de las personas, podemos interpretar o percibir de manera subjetiva a dichos objetos, ya que representan la memoria del lugar. Por último, gracias a la reconstrucción de los sitios destruidos, estos permiten la continuidad de la memoria durante la historia e inspiran a las futuras construcciones. Ya, siguiente. En bases teóricas tenemos varios puntos dentro de la arquitectura prehispánica, que según Valdés menciona que a nivel urbano las ciudades prehispánicas se generaban a partir de plazas delimitadas por edificios. En la conservación, según Morales en 2007, define como una disciplina conformado por principios, criterios y estrategias, ¿no? Y procedimientos ajustados a la problemática específica. En cuanto a restauración, Peñaranda 2011 define que está constituida por aquellos procedimientos técnicos que buscan restablecer el valor histórico o artístico del inmueble patrimonial, incluso en aquellos casos que no se trate de un monumento. En conservación, perdón, Brosius Ferrero 2014 define la conservación como un conjunto de relaciones de organizaciones grandes y donantes, entre ellas autoridades y científicos. Preservación, según Edmondson, 2004, y traducido al español, preservación es el conjunto de cosas necesarias para garantizar la accesibilidad permanente a algo. En prehispánico se menciona que se refiere como una época donde existía la cultura andina, donde a pesar de su aislamiento notorio, debido a su territorio aumentado, tuvieron una ardua faena para lograr su desenvolvimiento cultural. Y en arquitectura, Villagrán 2001 define que la arquitectura es como la representación y diseño de edificación de lugares que pueden ser habitados por personas. Y bueno, en método, según Ander 1995, el método alude al camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas, de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin que pueda ser material o conceptual. Y dentro del método tenemos tipo y diseño de investigación, ¿no? Categorías, de matriz de categorización, escenario de estudio, participantes y técnicas de instrumentos de recolección de datos. En el tipo y diseño de investigación, enfoque cualitativo. Según Hernández, dicho enfoque parte de un análisis de diferentes cualidades de un objeto de estudio, como puede ser también los datos estadísticos que va a involucrar la información a base de perspectivas y de puntos de vista. Y también nosotros tenemos el tipo aplicada, que va a ser que, citando a Murillo 2008, la investigación aplicada recibe el nombre de investigación práctica o empírica, que se caracteriza por en busca de aplicación, utilización de conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. Y diseño fenomenológico, según Jiménez Domínguez en el año 2000, nos comenta que los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí llega a ser una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para poder llegar a captar reflexivamente los significados sociales, ya que la realidad social así vista está hecha de significados compartidos de manera intersubjetiva, ¿no? Y categorías y subcategorías, tenemos la variable, nuestra variable dependiente y variable independiente. Nuestra variable independiente tenemos la conservación y nuestra variable independiente arquitectura prehispánica. En la paralización de variables, conservación llega a ser una expresión de relación entre el pasado y nosotros por medio de preservación de aquellos objetos que se pueden materializar e interpretar del pasado en la actualidad, y también podemos traspasarlo a futuras generaciones, y esto lo comenta según García en la página 104. En la arquitectura prehispánica se refiere, se preocuparon más que nada por el riesgo sísmico, a través de diseños para la construcción de edificios monumentales, por lo cual era muy común, ¿no? En ese tiempo, en la construcción de pirámides, rampas, patios, que consistían en la supervisión de plataformas, tapial o adobe, y es más, se accedían a través de un patio central, como lo mencionaba hace poco,
patios grandes centrales que a la vez dirigían la circulación de los demás recintos por medio de las rampas, y esto lo comenta Torres en la página 160. Y ahora vamos a pasar a la materia de categorización. Dejo a continuación mi compañero. Como explicó mi compañero de las variables, en este tema es la matriz dependiente, ¿no? En este tema hablaremos de la conservación, ¿no? Bueno, como vemos acá, los objetivos de esta matriz es identificar el estado actual de la conservación de la huaca mangomarca y también analizar el tipo de riesgo de la huaca de mangomarca, ¿no? Entre ellos tenemos sus indicadores que son como informes periódicos, el seguimiento reforzado, los procesos naturales, los procesos autopognéticos, ¿no? Y tenemos sus subindicadores que son el proceso de intervención, las medidas de protección, el riesgo, los vientos y lluvias, ¿no? Ante ello se hicieron las preguntas, ¿no?, correspondientes, que es cómo es el proceso de intervención para la conservación de la huaca de mangomarca, qué tipo de proceso de intervención debe ser usado para la conservación de la huaca de mangomarca y qué medidas de protección también ayudan a conservar la huaca de mangomarca, ¿no? Todo ello se hizo se realizó mediante fuentes, que es las fuentes de observación de mangomarca y el material bibliográfico, que son los artículos científicos, ¿no? En esta matriz dependiente también se usaron las técnicas y los instrumentos. Las técnicas fueron la observación, como dije, y el análisis documental, ¿no? En el instrumento fueron fichas de observación y fichas de análisis de contenido. Siguiente, por favor. En la siguiente matriz, que es independiente, la categoría es la arquitectura prehispánica, ¿no? Acá los objetivos tenemos dos, ¿no?, que son reconocer los criterios de la arquitectura prehispánica en Lima y determinar la influencia de la arquitectura prehispánica en Lima a nivel urbano. Sus indicadores de cada de ellos es la teoría de arquitectura prehispánica, las teorías constructivas y los aportes arquitectónicos, ¿no? Y también como la representación que es en Lima, ¿no? Ante ellos también se hicieron las preguntas, las cuales ¿cuál es el contexto histórico en la época prehispánica? ¿Qué avances tecnológicos destacaron en la época prehispánica? Y también cuáles son los criterios constructivos de la época, ¿no? Ante ellos las fuentes se realizaron a dos arquitectos, ¿no?, ya especialistas, y también las fuentes también fueron un material bibliográfico, ¿no? La técnica acá también fueron unas entrevistas y el análisis documental. En los instrumentos es una guía de entrevistas semiestructurada y ficha de análisis de contenido, ¿no? Esto va correspondiente a la matriz independiente, ¿no? Siguiente, por favor. Acá en el escenario de estudio, bueno, en el escenario de estudio el lugar que se realiza es en la ciudad de Lima, ¿no?, en la Huaca Mangomarca. Esto se encuentra a la altura de la cuadra 20, ¿no?, de la avenida Santuario, en la organización Mangomarca, del distrito de San Juan del Lurigancho. Esto está situada, ¿no?, a 220 metros al nivel del mar, en el margen de la derecha del río Rímac. Bueno, el lugar de estudio lamentablemente ha sufrido cambios en su conservación, ¿no?, debido a que en las primeras circunstancias las entidades encargadas no resolvían los casos de contaminación y seguridad. Para tiempo después, gracias a la intervención del Ministerio de Cultura, se planteó la recuperación del complejo arqueológico y se ejecutó una campaña de identidad y concientización social. Actualmente la zona se encuentra en proceso de abandono, ¿no?, nuevamente, debido a que la presencia de delincuencia se fue incrementando. Además, los propios habitantes de la zona confirman que no expresan una identidad de unión y conservación hacia el complejo. Teniendo como resultado que se ha perdido aproximadamente el 70% de su estructura original como consecuencia del estado de abandono total que se encontraba, ¿no? Y en el tema de participantes, como se explicó, fuimos a dos arquitectos, ¿no?, los cuales son egresados de la Universidad de Vallejo y tienen su título de arquitecto y también bachiller en arquitectura y urbanismo, ¿no? Siguiente, por favor. En las técnicas de instrumentos y recolección de datos, bueno, en las técnicas tenemos a Gutiérrez, ¿no?, que define la técnica como la aptitud para el uso de medios recursos. En los instrumentos, el autor Chávez define que los instrumentos de investigación son los modos que el investigador utiliza para poder tener la medida de cómo se comportan las variables analizadas, ¿no?
En la entrevista, esta es una técnica que también usaremos, ¿no? Ya que, como dije, no son las en el tema de técnicas, ¿no? Está inmerso en la entrevista, ¿no? El siguiente, por favor. En el técnica de instrumentos de recolección de datos, acá hay análisis documental. También ello es una técnica que emplearemos, ¿no? En nuestra investigación. En la observación, bueno, en la observación Campos, el autor Campos determina que la observación es una de las representaciones más sistemáticas y lógicas para el registro visual y verificable de lo que se pretende conocer, ¿no? Donde consiste en utilizar los sentidos, ya sea para describir, analizar o explicar desde un ángulo científico, ¿no? Verídico y confiable de un hecho objetivo, ¿no? Todo esto también se va a implementar en nuestra investigación, ¿no? Siguiente, por favor. Acá los procedimientos, los cuales son la observación, la entrevista y el análisis de contenido. En la observación se empleará una ficha de observación, ¿no? En la cual es la toma de fotografías, ir al lugar, ¿no? En la entrevista es una guía también de entrevista, de consentimiento informado, ¿no? De selección, de selección de las fuentes, ¿no? De los arquitectos, ¿no? El análisis de contenido es una ficha, se realizará una ficha de análisis de contenido, ¿no? De material bibliográfico también, ¿no? Y todo ello pasado también con los aspectos éticos de autenticidad, veracidad y estilo APA, ¿no? Todo esto se empleará en nuestra investigación, ¿no? Y eso sería todo, arquitecta, nuestro proyecto. Y arquitecta, doctora, recalcar que hay un compañero que no se ha presentado por motivos también de fluido eléctrico, pero el compañero es Alex Ramírez Manco, ¿no? Él sí ha trabajado con nosotros, él incluso ha estado en la clase también, pero lamentablemente ha tenido problemas también de fluido eléctrico y no se ha podido conectar para hacer el video, ¿no? Que lo vamos a enviar a usted. Pero recalcar que sí ha trabajado el compañero. Y esto sería todo, arquitecta. Diré, doctor.